Muy bien, seguimos en Todo en la Cancha aquí por FM 99.5. Vamos a hablar de, bueno, lo que fue el máximo golpe en lo que tiene que ver con las ausencias del Mundial de Rusia 2018, que, bueno, se vincula a la ausencia de Italia, tetracampeón del mundo en este Mundial. Y para eso vamos a hablar con un periodista italiano aquí en Argentina, que conoce bien del tema. Nos referimos a Vito de Palma. ¿Qué tal, Vito? Muy buenos días. Te saluda Fernando Brisolía de Todo en la Cancha. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, Vito, seguramente te lo habrán consultado en muchos lugares. La pregunta es simple: ¿por qué crees que Italia quedó fuera del Mundial? Mira, yo creo que las razones principalmente son más políticas que técnicas. Italia ha caído en los últimos años, yo te diría a partir de ese escándalo que se dio en llamar Calciopoli del 2006, ¿no? A partir de ahí, con todo lo que ocurrió con las cabezas que rodaron en aquel entonces, se creó como un vacío de poder que por primera vez en la historia, más allá de que la estructura de la Federación Italiana lo hubiese permitido ya antes, no, la Federación cayó en manos de gente que no estaba capacitada como para administrar una federación tan importante como la Federación Italiana. Quizá muchos no sepan, pero en Italia la Federación Italiana Gioco Calcio, que sería la correspondiente de la AFA aquí en la Argentina, ¿no? Está compuesta por varias asociaciones, ¿no? La Asociación de Jugadores Profesionales, las asociaciones de entrenadores profesionales, las asociaciones de árbitros, pero también la Asociación de Jugadores Amateur, ¿no? Lo que nosotros llamamos dilettanti en Italia, que como todo es proporcional en democracia a la cantidad de afiliados, evidentemente los afiliados de la Federación Amateur son 1000 veces más que los futbolistas profesionales. Y entonces la Federación Amateur tiene casi el poder para elegirse sola al frente de la federación. En años anteriores eso nunca había ocurrido por una cuestión de lógica, ¿no? Se votaba un candidato de consenso entre las grandes componentes, ¿no? de la federación. Pero a raíz de ese vacío de poder, ¿no? Debido a Calciopoli, ¿no? Ese señor Tavecchio se hizo, que era el presidente de la Federación Amateur, se hizo con la federación. Y entonces es como poner, con todo el respeto lo digo, ¿no? El presidente de Sacachispa a manejar la selección de Argentina. Es evidente que el hombre no tiene ni capacidades, ni experiencia, ni trato con futbolistas de alta competencia. Y bueno, el resultado a lo largo de un proceso se ha visto 2 eliminaciones en primera ronda, ¿no? Que quizá han sido más dolorosas de esta eliminación, porque al final esto, no ir al Mundial, es como llevar el cuchillo hasta el hueso, ¿no? Y quizá finalmente se logre solucionar el problema. De hecho, la federación ha sido intervenida. Ante esas 2 eliminaciones en primera rueda no llegaron a provocar una revolución adentro de la federación, pero para el aficionado fueron tan o más dolorosas que eso directamente no ir al Mundial. Quedar afuera a mano de Nueva Zelanda en 2010 fue una cosa realmente increíble, ¿no? ¿Qué tal, Vito? Juan Payalef te saluda. Quiero que tiraste una punta de esto que te voy a preguntar. Si la eliminación deportiva era saludable, viste que se hablaba mucho de que quizás era saludable que Argentina, acá se decía esto, ¿no? Que quede afuera del Mundial para reordenar algunas cuestiones de la AFA, otros no pensaban así. Bueno, en este caso, si bien ya era un proceso que se venía dando con 2 eliminaciones en primera ronda de Copas del Mundo, ¿fue saludable en este contexto que definitivamente Italia no vaya a una Copa del Mundo para mostrar todo esto que estaba sucediendo? ¿O si hubiera clasificado con un gol ante Suecia en el último minuto, todo estaba bien y seguía como se daba hasta el momento? No, lo más probable es que hubiésemos sufrido otra eliminación en primera rueda, lo más probable. Es decir, ojo que desde el punto de vista técnico, Italia tiene para armar equipo y tiene para armar un equipo, en mi opinión, que pueda tranquilamente meterse por lo menos en los 8 más fuertes del mundo, es decir, por lo menos en cuartos de finales. Lo que pasa, fíjense ustedes desde el punto de vista deportivo, ¿no? Le dan la selección a Conte.
Entonces, por lo pronto, dárselas Conte, ¿no? Después de Prandelli, es como pasar acá de, qué sé yo, de Menotti a Bilardo, para hacer dos nombres que no pueden dejar dudas sobre lo que quiero decir. Es decir, dos visiones y concepciones e ideas de fútbol totalmente opuestas. Bueno, Conte hace una muy buena Eurocopa, ¿no? Porque llega hasta semifinales, pierde por penales con el campeón del mundo Alemania, así que eliminó a España del camino, así que fue una buena Eurocopa, ¿no? Y después de lo cual presenta las dimisiones. ¿Cuál fue el razonamiento de Tavecchio, del presidente de la federación? Dice, bueno, Conte jugaba 3-5-2 o 5-3-2, como le guste más decir. Bueno, ¿quién juega en Italia 3-5-2 como Conte? Giampiero Ventura. ¿Qué antecedentes tiene Giampiero Ventura? Ninguno, pero juega el mismo fútbol, hereda un equipo ya armado, vamos a ponerlo. Como si dirigir un equipo de fútbol, una selección, fuese solo cuestión del esquema numéricos que pones en las canchas. Es decir, hasta el nivel de ingenuidad, para llamarlo de alguna manera, yo diría de ignorancia futbolística, llegó la Federación Italiana a elegir el técnico de la selección, un hombre que se merece todo el respeto, ojo, Giampiero Ventura, pero sin ningún antecedente, no había nunca ganado un campeonato, ni siquiera del ascenso, ¿no? Y vos lo pones a dirigir la máxima, el equipo más importante de Italia. Son cosas del otro mundo. Ahora, yo no soy de los que piensan que el enfermo tiene que llegar, en fin, casi a la muerte para que lo lleven al hospital. Si hubiese podido, con un poquito de sentido común, si hubiese podido intervenir antes. Pero en eso Italia es muy parecido a Argentina, o podríamos decir al revés, Argentina es muy parecido a Italia. La política no sigue la lógica, lamentablemente. No somos anglosajones, somos latinos. Y entonces, bueno, se tiene que llegar casi siempre a las últimas consecuencias para que haya una reacción, en este caso una reacción positiva, ¿no? Intervino el Comité Olímpico, que en última análisis es el ente que maneja todo el deporte en Italia, intervino la federación, en primera persona el presidente del Comité Olímpico Nacional se expuso para intervenir, contemporáneamente tuvieron que intervenir también la Liga de Serie A, lo que acá llamarían la Superliga, porque también había un vacío de poder ahí. Y bueno, esperemos que ahora con todo eso, ahora está Costa Curta eligiendo técnico, esperemos que con todo eso, pero sobre todo hay que cambiar la regla de la federación, normalizarla en el sentido que no pueden tener más peso los amateurs que los profesionales en una federación. Eso me parece muy claro, ¿no? Vito, y pudo haber afectado porque, bueno, evidentemente el calcio italiano en los 80, en los 90... probablemente era la liga más fuerte del mundo y hoy quizás es superada por la Liga de España, por la Liga de Inglaterra, por ahí de Alemania, no sé cuál es el orden concretamente, pero digo, que el calcio italiano como campeonato en sí haya caído un poco, ¿tiene que ver con esto que estás contando vos o simplemente porque los demás países crecieron económicamente? No, yo creo que por lo pronto no hay nunca que mezclar campeonato, ¿no? con es decir, torneo de primera división con selección nacional. No lo podemos hacer acá en Latinoamérica. Fíjate que Argentina y Brasil no tienen torneo en valor absolutos muy fuertes, ¿no? Pero, y bueno, en general Sudamérica desde muchísimos años, antes la Intercontinental se jugaba a la par, ahora hace más de 10 años que no se juega más a la par y que casi siempre ganan los europeos, pero Argentina y Brasil siguen teniendo selecciones siempre candidatas al Mundial. En Italia la Liga ha perdido su importancia por varias razones, ¿no? Primero porque antes eran solo 3 extranjeros y lo que contaba era la recaudación. Ahora con los derechos televisivos, con merchandising, con esa sentencia Bosman que abrió a todos los ciudadanos europeos la posibilidad de jugar en cualquier liga, obviamente a nivel de liga, la liga italiana durmió,
¿no? Nos hizo la cancha nueva, no hizo lo que tenía que hacer, no hizo una ley de merchandising clara. Si ustedes van en Italia, afuera de las canchas están vendiendo camisetas truchas, no, mientras Real Madrid pagó el pase, los 75 millones de euros de James Rodríguez vendiendo camiseta en Colombia. Es decir, ahí ya te das cuenta de una diferencia con la cual el fútbol italiano, si nos cambia esa regla, no va a poder competir. Pero a nivel de selección, eso no es tan influyente, porque Italia sigue teniendo los mejores técnicos. Vos fíjate, en Inglaterra ganaron técnico italiano 2 años consecutivamente, en España Ancelotti fue y ganó la 10ª, en Francia Mancini, hay Ranieri, hay muchísimos ejemplos de técnicos italianos triunfando. Y el último análisis, la capacidad de armar, Italia nunca tuvo los mejores jugadores del mundo, tuvo buenos jugadores, pero nunca los mejores. Pero la gran capacidad que tenía Italia era saber armar un buen grupo, un buen equipo, una buena selección con buenas tácticas, ¿no? Y aún por ahí, con cierta inferioridad de condiciones, lograr en ciertas circunstancias imponerse. Así que, porque repito, también yo no soy de aquellos que piensan que hay que ganar siempre, ¿no? Para mí, en un mundial, un buen resultado es meterse en los primeros 4, eso ya es bueno. Después, los partidos se definen por una pelota pega en el poste, entra, otra pega en el poste y sale. Yo siempre hago el ejemplo de la final del mundial 2006. En tiempo regular, Zidane patea el penal, pega el travesaño y entra por 10 centímetros. En la definición de penales, Trezeguet pega el travesaño y la pelota sale por 10 centímetros. Y si ustedes lo miran en el travesaño, entre el de Zidane y el de Trezeguet habrá habido medio centímetro de diferencia, ¿no? Pero ese medio centímetro hizo que Italia ganara el Mundial y no Francia. Así que, bueno, el fútbol a ese nivel después se vuelve cuestión de centímetros, de milímetros inclusive. Así que lo importante es estar siempre entre los mejores. Italia lo venía logrando con cierta continuidad, no, pero bueno, no se puede siempre patear, barrer la basura por debajo de la alfombra. Y ustedes los argentinos estaban en una situación muy similar, con la diferencia que ustedes tienen un Messi que en el momento decisivo va a Ecuador y hace 3 goles, e Italia el Messi no lo tuvo y se quedó afuera. Pero yo creo que también Argentina antes o después va a tener que llevar el cuchillo hasta el hueso con el tema de la política alrededor del fútbol, porque si no, cuando no esté el Messi, van a tener que pagar un precio ustedes también. Yo creo que esta experiencia que está haciendo Italia debería ser muy útil también para otros que no hacen bien las cosas desde el punto de vista político, porque es la demostración clara que una mala gestión política termina reflejándose también en los resultados deportivos. Vito, con todo esto que vos decís, ¿hay alguna reinvención ya en marcha de la Liga Italiana? Porque realmente, bueno, nos sorprende escuchar esto. Obviamente se puede apreciar a nivel televisivo, pero no que era tan así, como que no se actualizó, no armó una ley de marketing. ¿Hay algo ya en movimiento o vamos a seguir viendo la misma liga por un tiempo más y sin ningún tipo de cambio? Lo que pasa que, viste, a la velocidad que se mueve la modernidad, lamentablemente, te hago un ejemplo así, muy elemental. Si vos no sabés usar una computadora, no, ahora estás cortado afuera del mundo del trabajo, y no es cuestión que en 2 días vas a aprender a usar una computadora. Trasladando al discurso que estamos haciendo, en Italia faltan las canchas, ¿no? Si vos vas al Allianz Arena de Bayern Múnich o al Amsterdam Arena del Ajax, son estructuras que producen dinero 24 horas sobre 24. En la Allianz Arena hay una pista de patinaje sobre hielo que está abierta 24 horas sobre 24. Vos querés ir miércoles a las 3 de la mañana a patinar y ahí está abierto y te recibe. Y para eso la línea de subte que llega hasta la Allianz Arena es la única línea de subte que trabaja a las 24 horas. Es decir, en Italia faltan las canchas.
las cuestiones para hacer las canchas son, la Roma hace 10 años que está luchando con la municipalidad de Roma, tiene el proyecto, tiene todo, y no se la dejan hacer. Ahora parecería que sí se la dejan hacer. Los únicos que pudieron hacer la cancha fue Juventus. ¿Por qué? Porque Juventus, la familia Agnelli tradicionalmente era dueña de Turín. Entonces el alcalde de Turín era una expresión de la familia Agnelli y le firmó enseguida y le dejaron hacer la cancha. Pero en las demás ciudades de Italia es difícil. La ley del merchandising existe, no es que no existe, la cuestión es aplicarla, la cuestión es que vas a alguien ahí afuera de las canchas a decirle esto no lo podés vender, ¿no? Porque eso sería, como en Italia, al igual que en Argentina, hay un altísimo porcentaje de economía en negro, es decir, de economía informal, como se dice. No es solo las canchas, no es solo los clubes de fútbol. Entonces, si tenés que accionar con severidad hacia uno, tenés que accionar con severidad hacia todo y se vuelve un problema social, porque, repito, hay casi un 30% de economía informal. Entonces, cuando vos quedaste atrasado, después recuperarse no va a ser fácil. Por lo pronto, además es una cuestión impositiva. Es decir, si vos para pagarle 10 millones de euros a Messi en España, gastás 14 millones de euros totales con las cargas sociales, los impuestos y todo. Si lo tuviese que tener en Italia Messi, para pagarle 10, gastás 22. Entonces tampoco podés competir. Por eso antes los Maradonas, los Van Basten, Gullit, venían todos en Italia, ahora no viene más nadie porque no se le puede pagar. Cambiar todo eso no va a ser fácil. Ahora, lo cual no quiere decir, ¿no?, que ahora de los 8 mejores que están en Champions League no haya 2 equipos italianos, ¿no?, al igual que ingleses, y uno más que Alemania, ¿no es cierto? Lo cual no quiere decir que la selección no se pueda volver a armar y no pueda hacer buenos torneos en el futuro. Pero para que vuelva a haber un dominio económico como hubo en la década de los 90, para mí va a hacer falta una generación por lo menos. Ahora, Vito, cuántas cosas que decís se relacionan con el fútbol argentino, me alarma casi por completo, pero algo específicamente que mencionaste, el tema canchas, construcción de canchas, remodelación, adaptarlo a lo que es un estadio hoy, que es algo que también pasa acá en Argentina. Allá en Italia, ¿existe el cambio de mentalidad por parte del simpatizante? Porque viste, por ejemplo, que acá cuando se habla de bombonera remodelada o mudar la bombonera para que Boca tenga un estadio de mayor capacidad, la mayoría dice, no, la bombonera es la bombonera y no nos vamos. Mira, ¿En Italia pasa eso o la gente se adapta un poco más a eso de decir, bueno, ya hay que avanzar y hacer un estadio como la gente? Vos estás hablando con hincha de Boca, la bombonera no se toca. Bueno, a buen puerto fui por leña, ¿no? Dicho eso, la bombonera me parece que está tomando, es como decir, cambiamos San Pedro en Roma, el Vaticano, con una iglesia más moderna. El tema de la bombonera es un tema místico que poco tiene que ver con el fútbol. En Italia la gente quiere cancha nueva. En Italia la gente ha dejado de ir a la cancha porque las canchas son peligrosas y obsoletas. No, entonces la gente presiona para que haya cancha nueva, más moderna. No, realmente ir al Estadio Olímpico, ir al Meazza, que son las dos mejores, ni hablemos del San Paolo, ni hablemos de las canchas ya más pequeñas como la de Verona, la de Genoa, Marassi. Es complicado desde el punto de vista de la seguridad, es incómodo, los servicios sanitarios son asquerosos, no hay un buen servicio para comer. Vos vas a una cancha alemana y podés comer 5 estrellas, podés comer un sándwich, podés comer un pancho, podés comer una hamburguesa, pero también podés comer 5 estrellas. En Italia, gracias si comes el pancho. Es decir, y la mayoría están no en las canchas, sino alrededor de las canchas, sin ningún tipo de control sanitario, sin ningún tipo de control de calidad, con precios enloquecidos. Es decir, vos decís muchas cosas que yo digo son parecidas a la Argentina. Es que en realidad el italiano es muy similar al argentino, sí, o viceversa, como te guste más, el argentino es muy similar al italiano. Muchas cosas, especialmente en política, especialmente en todo lo que tiene que ver con las leyes, con la aplicación de las leyes, con los comportamientos sociales, somos más que primos, somos hermanos realmente, ¿no? Y eso es así.
Es así, por eso yo digo, Argentina, y no lo digo solo con respecto al futuro, lo digo en general con respecto al desarrollo, ¿no? Al desarrollo económico, político, social. Argentina de alguna manera tiene una suerte, porque cuando vos venís último en el pelotón, por lo menos podés esquivar los pozos donde se metieron los demás. Es decir, estás último, pero tenés la ventaja que ya viste dónde fueron a caer o accidentarse todo lo demás. Y podés por lo menos tratar de esquivar esos pozos, ¿no? Espero que la Argentina tenga, desde el punto de vista futbolístico, tenga muy presente lo que ocurrió en Italia. Porque realmente no se puede pensar que todo sea siempre gratis y que cualquier desmanejo, que cualquier votación 36-36 termine sin tener consecuencias, porque antes o después la consecuencia la tiene. Vito, y mirando el futuro de lo que se viene en Italia, bueno, algunos hablan de que Italia por ahí tendría que cambiar su forma de juego para volver a los primeros planos. ¿Vos creés que Italia debería revolucionar un poco desde ese aspecto o volver a las fuentes que lo llevó a ganar algunos mundiales en el pasado? Mira, yo la verdad, ¿no? Si primero nunca me reconocí con lo que se dice afuera del fútbol italiano, ¿no? Por ejemplo, se dice afuera del fútbol italiano es defensivista. No, el fútbol italiano brilló cuando tuvo buenos defensores, que no es lo mismo saber defender con ser defensivista, ¿no? Pero si yo pienso en los últimos equipos campeones del mundo, finalistas de Mundial de Italia, son todos equipos que tenían por lo menos 4 delanteros en las canchas, ¿no? En el 70 jugaba Domenghini, jugaba Mazzolo Rivera, Riva y Boninsegna. En el 82 jugaba Bruno Conti, jugaba Antonioni, que era un 10 clásico, jugaban Graziani y Ciccio Rossi, y en la final jugaba Altobelli en lugar de Graziani. En el 2006, cuando le ganamos a Alemania a la semifinal, tenía 5 delanteros en la cancha Italia, y de hecho el gol de 2-0 lo arman entre Girardino y Del Piero, los dos habían ingresado desde el banco. Es decir, una cosa es saber defender, claro, esa Italia sale campeón porque tenía Cannavaro y Buffon, sin lugar a duda, pero no porque era defensivista, sino porque sabía defender. No es lo mismo. Y yo creo simplemente eso, que Italia tiene que volver a darle importancia a las divisiones inferiores. En este momento y en los últimos 15 años ha sido mucho más fácil comprar no quiero decir nacionalidades porque no quiero parecer que sea un discurso racista o xenófobo, pero ir a buscar un jugador en algún país periférico era mucho más barato que formar un jugador en las divisiones inferiores. Entonces esto fue empobreciendo, obviamente. Así todo, hoy hay una generación de, digamos, entre los 19, 18 y 23, 24 años, que es muy interesante, con excelentes jugadores. Pienso en Bernardeschi, en Insigne, en Donnarumma, en Calabria, en Rugani, en Caldara. Hay muchos jugadores que para mí tienen nivel de selección, que de hecho ahora lo vamos a ver, porque Di Biagio, que es el entrenador de la Sub-21 italiana, ha tenido el cargo para estos amistosos, ¿no? Ante Argentina, ante Inglaterra, de formar él, porque van a esperar a junio para elegir un técnico en forma estable. Y él obviamente, ¿qué va a hacer? Va a usar a los jóvenes que conoce muy bien, no nombré a Verratti, entre otros, a Spinazzola, a Zappacosta, hay varios jugadores interesantes. Así que y los entrenadores, como decía antes, siempre lo tuvimos. Es cuestión de volver a poner la iglesia al centro del pueblo, ¿no? Es decir, volver a hacer las cosas con un sentido común, elegir bien los protagonistas, elegir bien los nombres, tratar de ir trabajando para solucionar esos atrasos, ¿no? En los cuales hemos caído, tener paciencia, porque como dijo, no es una cuestión de poco tiempo, es una cuestión generacional. Y bueno, y a la larga los resultados se van a dar, lo cual no impide que en el próximo europeo Italia pueda ganar por ahí, porque repito, el material está, los jugadores están, los entrenadores están, así que potencialmente, inclusive en este mundial, estaba material humano suficiente y necesario como para hacer un buen mundial. Pero repito, quizás haya sido mejor así. Vito, mencionaste a Buffon, bueno, mucho se habla de Buffon acá y más ahora que se televisan los partidos, lo podemos ver
todos los fines de semana o en Copa. ¿Es Buffon el mejor arquero de la historia del fútbol italiano o no? ¿O es discutible eso? Para mí Buffon es el mejor arquero del fútbol mundial, no, de la historia del fútbol mundial. Yo por lo menos no recuerdo uno mejor que él. Me habla muy bien, yo lo alcancé a ver, era muy chiquito, de Yashin, el ruso, ¿no? Que igualmente no tuvo la trayectoria que tuvo Buffon. Bueno, eran otro tiempo, ¿no? Vito, acá nos mencionan a Dino Zoff también, nuestro operador que lo vio jugar. Mira, entonces, lo que menciona a Zoff, yo le diría, vayan a ver ustedes el partido con Holanda, el partido con Brasil en el Mundial 78, el partido con Holanda que nos cuesta la posibilidad de jugar la final, y la final del tercer puesto contra Brasil que perdemos, porque él puso la excusa que en el Monumental, los dos partidos se jugaban en el Monumental, que vieron que en el Monumental los reflectores no están en unas torres. Sí, fueron dos goles muy de larga distancia los de Holanda en aquel Holanda, partido. el de Brandt fue tipo de 45 metros. No, fue un buen, lindo remate, pero el de Hahn fue de 45 metros. El de Brandt habrá sido de 30 metros. Los dos fueron excelentes remates. Yo puso la excusa que la luz en el Monumental no están en una torre, sino están arriba del cemento de la última bandeja, ¿no? Y que esa luz se le molestaban. Pero de hecho es que le hacen 4 goles de la larga distancia en 2 partidos. Así que todo es discutible. Yo creo, Zoff era un gran arquero igualmente, así como Casilla ha sido un grandísimo arquero, así como Ubaldo Matías Fillol ha sido un grandísimo arquero. Pero yo creo que la continuidad de rendimiento, no se olviden que Buffon debutó a 16 años en Serie A, la continuidad de rendimiento y la vigencia que mantiene teniendo ahora 40 años, yo creo que ha sido el mejor arquero en todos los rubros técnicos, ¿no? En el sentido de la posición, en la capacidad de volar, en la salida abajo, en el mano a mano. No, yo creo que nos tiene falla técnica Buffon. Después puede tener errores como cualquier ser humano, pero desde el punto de vista técnico es un arquero absolutamente completo, además con una profesionalidad, una seriedad que le permite mantener ese estado físico a los 40 años cumplidos, ¿no? Bueno, más que claro el concepto que nos das sobre Buffon. Ahora, te hago una pregunta saliendo un poquito del fútbol. ¿Te dedicaste a otros deportes en algún momento de tu carrera periodística? Bueno, yo en realidad, cuando empiezo en Clarín, yo no empiezo con fútbol, yo empiezo con deporte varios. Yo siempre digo que un periodista es un periodista. Es decir, si yo estoy yendo a cubrir, como me ha pasado al comienzo de la carrera, un partido de Flandria, ¿no? Y mientras voy con el auto hacia Flandria, al lado se me cae un avión. ¿Qué voy a hacer? ¿No lo voy a cubrir? No voy a saber hablar de eso. No, eso curiosamente le ha pasado a unos colegas argentinos que estaban cubriendo un sudamericano sub-20 en Uruguay, cuando ustedes recordarán se cayó ese avión en Uruguay, ¿no? Ese avión argentino. Y bueno, lo primero que fueron a cubrirlo fueron los periodistas entre comillas, deportivos que estaban ahí cubriendo el sudamericano sub-20. Uno es periodista y tiene que hacer de todo y saber argumentar y saber razonar y saber buscar un punto de vista diferente. Pues en última análisis el trabajo del periodista es ver algo que los demás, que la mirada común no ve, ¿no? Entonces, acercarle a la gente. Todos vimos un partido de fútbol, entonces yo soy periodista, le tengo que decir algo a la gente que está viendo y no ve o no se da cuenta que lo está viendo. Yo te decía, yo cuando estuve en Clarín empecé con deporte vario, no, empecé con básquet, y después por un tiempo hice boxeo, era el encargado de cubrir boxeo nacional. Cuando empecé con ESPN también empecé gracias a ese grandísimo amigo, enorme periodista que Alejandro Pérez, armó un equipo para cubrir la selección de básquet. La generación dorada empezó con ESPN en básquet. Nosotros cubríamos los partidos de la selección y bueno, se armó un equipo y yo estaba en ese equipo y trabajaba en básquet. Bueno, después cuando en el 2000 ESPN me manda como corresponsal en Italia, ya ahí obviamente era más fútbol que otras cosas, pero también he cubierto tenis, automovilismo, rugby, lo que había que cubrir se cubre.
y no descarto un día de mañana, porque a pesar de tener una edad, sigo teniendo proyectos y sueños, no descarto un día de mañana poderme dedicar inclusive a otro tipo de periodismo, como espectáculo o como hasta política, ¿no? Yo creo que nadie se tiene que limitar y todos tenemos siempre que tratar todos los días de mejorar un poquito. Buenísimo, Vito. Y teniendo en cuenta un poco esto que nos contás y algo que le preguntamos a todos nuestros entrevistados, que nos menciones, bueno, en este caso un futbolista que es por lo que te conocemos popularmente, no por tu dedicación al fútbol, alguno que elijas, por el motivo que sea, y un deportista de otra disciplina diferente al fútbol que también te marque o te resulte algún ejemplo o como modelo de inspiración. Mira, yo como futbolista, ¿qué te puedo decir? Yo el mejor que vi fue Diego Armando Maradona. No, y hablo de futbolista porque después como en cambio como persona, como todo lo que fue Diego Armando Maradona afuera de una cancha, yo soy muy crítico con respecto a eso, pero como futbolista yo no vi nadie mejor que él, así que realmente no se me ocurre otro nombre. En cambio en lo demás deporte hay infinidad de figuras que han sido inspiradoras, ¿no? Por el sacrificio, por la capacidad de concentración. Pero yo si tengo que elegir uno solo, Mohamed Ali. Porque realmente Mohamed Ali ha representado en ese momento, no solo desde el punto de vista deportivo, algo extraordinario, sino que cargaba sobre su espalda un momento dramático, ¿no? Una crisis dramática con el tema del racismo en los Estados Unidos, y él realmente ha sido, quizá más que algunos políticos, que algunos mártires que ha tenido la causa de los hombres de color en América, él ha sido realmente una bandera en ese sentido. Muy bien, Vito, te agradecemos tu tiempo, de todo el equipo de Todo en la Cancha, y bueno, esperemos que Italia vuelva a los primeros planos acá en Argentina. A Italia la tenemos como la selección muy cercana a nosotros, siempre queremos que le vaya bien, y la verdad una explicación muy buena y que puede ser un baño de realidad también de lo que vive el fútbol argentino. Así que de parte de Todo en la Cancha te agradecemos por tu tiempo y la seguiremos en otro momento. No, para mí es un placer. Igual yo te cierro con esto. Yo creo que todos los que son candidatos al Mundial, Alemania, a Brasil, Argentina, todos festejaron, porque Italia siempre es un rival incómodo para cualquiera en un Mundial. Totalmente. Tiene mucha historia y en mi caso no, porque tengo sangre italiana. Yo quería que vaya al Mundial, pero bueno, esperemos que sea en el próximo. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Chicos, y suerte. Chao, hasta luego. Pasaba Vito de Palma por Todo en la Cancha, explicando la situación de la selección de Italia, periodista italiano, que es casi argentino también y trabaja en ESPN, una nota muy rica y extensa. Sí, la verdad que abarcó muchos conceptos, desde lo político, lo social, cuestiones que nosotros creíamos que eran de otra forma. Bueno, me sorprendió lo de las canchas en Italia, la estructura, que uno las ve por tele y dice, bueno, son mejores que las canchas de Argentina, y sin embargo, mirá todo lo que tiró, ¿no? Bueno, algo muy interesante para que Argentina pueda tomarlo y no terminar como lamentablemente le pasó a Italia en este Mundial, que no va a poder estar. Seguimos en un ratito con Todo en la Cancha, ahora momento de música.